Hola a todos. Se acerca el 11 del 11, y eso significa que todas las tiendas en línea y plataformas comerciales comienzan. Una gran venta de todo y para todos. Sí, hubo un tiempo en que las rebajas realmente tenían sentido, y comprábamos productos con un descuento real. Ahora es simplemente un engaño. Nosotros sabemos perfectamente cómo funciona esto. Unos días antes de la venta, los precios comienzan a subir, y al inicio del evento bajan a los originales. Esto, creo, ya es evidente para todos. Pero dado que el evento está muy publicitado, aprovechando la ocasión, decidí hacer un vídeo sobre top de módulos útiles para radioaficionados. Unas cuantas aclaraciones de inmediato. Con gran parte de estos módulos, cada uno de nosotros está familiarizado y no son una novedad. He hecho reseñas detalladas de muchos de ellos y las he publicado en mi segundo canal. Encontrarás los enlaces a estas reseñas en la descripción, y estaré muy agradecido por suscribirte a mi segundo canal y también al tercero. Allí los vídeos se publican con mucha más frecuencia que en este canal. En la descripción también encontrarás enlaces para comprar los artículos reseñados. Al comprar a través de estos enlaces, el autor recibirá una pequeña comisión y con ello ayudarás al desarrollo del canal. Así que, gracias de antemano. Vamos a examinar módulos de uso general, y no todos. Entenderás que no tiene sentido reseñar dispositivos de uso específico, ya que no interesan a todo el mundo. Bueno, ahora, comenzamos. Probablemente deberíamos empezar con los módulos más populares para los electrónicos, la placa convertidora MT3608 y la placa de carga para celdas de ion litio TP4056. Bueno, ¿quién no ha oído hablar de ellas? Son placas reconocidas por todos, así que las omitiré, pero dejaré los enlaces en la descripción. Alimentación. Utilizamos varios convertidores de voltaje de CDC, tanto elevadores como reductores, para una variedad de tareas, para alimentar cargas que requieren una alimentación no estándar, para alimentar LEDs, cargar baterías, e incluso para construir fuentes de alimentación de laboratorio. Estos módulos se pueden dividir en dos grandes grupos, elevadores y reductores. Ambos tipos pueden permitir un ajuste suave tanto del voltaje de salida como de la corriente. Por lo general, son convertidores de alta eficiencia de tipo conmutado. Este es un clásico convertidor reductor de voltaje basado en el popular circuito integrado LM2596. Pequeño, barato, con la posibilidad de ajustar el voltaje de salida de 1,5 a 35 voltios con un voltaje de entrada de 4 a 40 voltios. Es importante entender que para un convertidor reductor clásico, o más precisamente un estabilizador, el voltaje de salida no puede ser menor que el de entrada. Por eso se llaman reductores. Existe una clase separada de convertidores, llamados V, que pueden tanto reducir como aumentar el voltaje de entrada. Volvamos a nuestro módulo. Es adecuado para alimentar pequeñas cargas con una corriente de hasta 3 amperios, pero no tiene la capacidad de ajustar la corriente. Sin embargo, existen módulos exactamente iguales, pero un poco más caros, que ya tienen la capacidad de ajustar la corriente. Se pueden distinguir estas variantes por la cantidad de resistencias ajustables. Módulos similares con estabilización de corriente son adecuados para construir pequeños cargadores, así como para alimentar LEDs. Existen variantes de alta potencia. Aquí, por ejemplo, un regulador reductor de voltaje y corriente basado en el chip XL4016. El rango de voltajes de entrada es de 5 a 40 voltios y el de salida es de 1,2 a 35 con posibilidad de ajuste. Y la corriente puede llegar hasta 8 amperios, o más precisamente, de 100 miliamperios a 8 amperios. En teoría, la eficiencia puede superar el 90% y la potencia de 300 vatios es suficiente para construir cargadores potentes y alimentar matrices de LED ultrabrillantes de alta potencia. Sin embargo, si planeas extraer más de 100 vatios del módulo, es necesario instalar un ventilador. Basándose precisamente en este dispositivo, muchos fabrican fuentes de alimentación de laboratorio. La solución no es la mejor, ya que la ondulación del voltaje de salida, así como el ajuste del voltaje y la corriente que no parten de cero puro, lo hacen lejos de ser la mejor opción para un laboratorio. Y aquí está su colega elevador, construido sobre la base del antiguo, pero tremendamente querido controlador de bus TL494. Los chinos lo han declarado como de 400 vatios. El rango de voltajes de alimentación es de 8,5 a 50 voltios, y el de salida es de 10 a 60 voltios, con una corriente de salida de 200 miliamperios a 12 amperios. Aunque algunos vendedores avariciosos indican 15 amperios. Es comprensible que, por analogía con el primer estabilizador, a una potencia superior a 100 vatios, la refrigeración pasiva original no será suficiente, y se necesitará un ventilador adicional. Este módulo es muy demandado, especialmente para alimentar LEDs, ya que las matrices potentes suelen ser de alto voltaje, mientras que la fuente de alimentación disponible suele ser de bajo voltaje, por ejemplo, 12 voltios.
Este módulo elevará el voltaje al valor necesario, y gracias a la estabilización de corriente, se puede ajustar la corriente requerida, que está especificada en la documentación del DEV seleccionado. Es importante señalar que, aunque hay estabilización de corriente aquí, en este tipo de elevadores, por varias razones, no funcionará correctamente en casos de, por ejemplo, cortocircuitos, o al conectar cargas de baja resistencia. Por lo tanto, si se te ocurre hacer un laboratorio con este dispositivo, te diré de inmediato que es una mala idea. Aquí el problema es tanto con la corriente como con el hecho de que el voltaje de salida no puede ser menor que el de entrada. También recomiendo encarecidamente alimentar estos dispositivos con un voltaje no inferior a 12 voltios. Existen elevadores similares con aún más corriente, con una potencia de 1 kilovatio o más, pero tienen poca demanda, así que no los consideraremos. Aunque, si te interesa, en el segundo canal hay una revisión detallada de un elevador de 1,5 kilovatio chino. Si necesitas un voltaje muy alto, los chinos tienen una solución para ti. Un convertidor elevador de un solo ciclo con voltaje de salida de 45 a 390 voltios. El voltaje de entrada puede ser de 8 a 35 voltios. Pero, de nuevo, recomiendo alimentarlo con un mínimo de 12 voltios. Aquí solo se regula el voltaje y el módulo está destinado a alimentar todo tipo de cosas de alto voltaje y para experimentos. Tened en cuenta que el voltaje de salida es constante. La salida es de 30 vatios hasta 40 o 50 de forma temporal, y eso, si se le coloca un ventilador. Tiene protección contra cortocircuitos, que en la mayoría de los casos no funciona, ya que los chinos a menudo, en lugar de un shunt que, en teoría, se encarga de la protección, colocan una tira metálica incomprensible. Pero en general, la topología no está mal. Pero todos estos son convertidores de voltaje que convierten corriente continua en continua. Ahora un poco sobre las fuentes de alimentación AC diagonal DC. Estos dispositivos están diseñados para convertir la corriente alterna de la red en corriente continua de salida. Por supuesto, en el surtido de los fabricantes de la Tierra del Medio hay una cantidad innumerable de fuentes conmutadas. Yo solo considero las de baja potencia, que, como regla general, siempre tengo en mi arsenal para diferentes tareas. Desde hace tiempo compro estos bloques de alimentación de diferentes potencias que se venden como de segunda mano. La práctica ha demostrado que estos componentes internos de adaptadores de alimentación dados de baja, y lo más importante, son fuentes de alimentación muy serias con un conjunto de protecciones. Tienen una parte de entrada muy buena con un filtro de red fusible, protección contra sobretensiones con varistor, y en algunos casos también tienen supresores de protección. Por lo general, son fuentes de alimentación de tipo FLIBA, en controladores PWM especializados, con una llave de potencia externa adicional. Proporcionan una alimentación secundaria de calidad con un alto coeficiente de estabilización y bajo ruido. Funcionamiento rápido y adecuado de la protección contra sobrecorriente. Pueden tener protección contra la interrupción del lazo de retroalimentación, en algunos casos adicional. Estabilización de la corriente de salida. Por lo general, tienen un voltaje de salida fijo de 5, 9, 12, 15 o 24 voltios. La práctica ha demostrado que tales fuentes pueden operar a máxima potencia en un chasis cerrado del adaptador 24 horas al día, 7 días a la semana, durante mucho tiempo. Así que, lo recomiendo. Últimamente, el transporte eléctrico está ganando popularidad, tanto el pequeño como el grande, así como fuentes de energía alternativas como las plantas solares y eólicas. Ahora, muchos están reuniendo diferentes baterías para alternativas y transporte eléctrico, y en muchos casos, para ensamblar estas baterías se utilizan cintas de níquel que se sueldan a las celdas mediante soldadura por contacto. En AliExpress hay muchísimos aparatos de soldadura por puntos de todo tipo. Por lo general, pueden ser de red o portátiles, alimentados por baterías de alta corriente o supercondensadores. También se venden controladores separados tanto para aparatos de red como para portátiles. En el primer caso, el controlador, que tiene electrónica inteligente, controla un potente triac, asegurando la conmutación del transformador de soldadura a 220 voltios. En el segundo caso, la electrónica del controlador maneja un conjunto de potentes transistores MOSFET, a través de los cuales pasa toda la corriente principal de soldadura, y deben soportar brevemente cientos de amperios de corriente. Ambos tipos de controladores suelen ser de un solo pulso y de doble pulso. El primer pulso, generalmente, es corto, por así decirlo, asienta la cinta, mientras que el segundo pulso es el principal de soldadura. A diferencia de los controladores con MOSFET, los controladores de red permiten ajustar no solo el tiempo de soldadura, sino también la corriente, ya que el triac de potencia en ellos también puede funcionar como un elemento regulador. En controladores similares, no es posible regular la corriente, ya que es colosal,
y la única solución racional es operar con el tiempo de soldadura y la cantidad de pulsos. Ambos funcionan bien si todo está hecho correctamente. Personalmente, puedo recomendar una solución económica lista para usar con dos baterías de polímero conectadas en serie. Este tipo de soldadura puede trabajar tranquilamente con cintas de níquel y niqueladas, de 0,2 milímetros. Sin embargo, hay un matiz. A menudo sucede que sus baterías son inicialmente usadas o antiguas, y estos polímeros ya tienen un recurso limitado, de 100 a 150 ciclos. En ese caso, puedo sugerir convertirlos en celdas de fosfato de hierro y litio como estas. Las conectamos en serie y todo funciona como un reloj. La capacidad es colosal, 22 amperios hora frente a 3 o 5 amperios hora en el caso de las baterías de fábrica. Pero la vida útil del fosfato de hierro y litio es mucho mayor, hasta 6000 ciclos. Eso sí, será necesario hacer también un cargador separado con un sistema de balanceo, ya que el voltaje del fosfato de hierro es diferente al de los polímeros. Esta soldadura puede funcionar tanto en modo manual, donde cada vez que se presiona el pedal se realiza una soldadura, como en modo semiautomático, se presiona el pedal y no se suelta. Cada vez que el aparato detecte que los electrodos están cerrados, después de una breve pausa, comenzará la soldadura, y no será necesario presionar el pedal cada vez. Ya que estamos hablando de baterías, recomendaré un contador de capacidad de baterías económico, del cual también hice una reseña. Este dispositivo permitirá descargar la batería para determinar su capacidad. Si ves este vídeo, quedará claro cómo convertir este simple contador en una carga electrónica casi completa con estabilización de corriente de descarga. La placa es bastante versátil, permite establecer el voltaje de finalización de descarga de la batería en un rango de 1 a 11 voltios. En general, se pueden conectar baterías con un voltaje de hasta 15 voltios. La corriente máxima de descarga es de 3 amperios con un incremento de 1 miliamperio. En la pantalla se muestra la capacidad entregada por la batería en amperios hora, la corriente de descarga en amperios, y el voltaje aplicado a la batería en voltios. Después de la descarga, el dispositivo se apaga, y en el indicador se muestra la capacidad entregada por la batería. Las baterías de litio ensambladas necesitan placas de protección. Estas placas a menudo proporcionan protección a la batería contra la descarga profunda, la sobrecarga, los cortocircuitos y el sobrecalentamiento. En algunos casos, tienen un sistema de balanceo a bordo para igualar el voltaje en las celdas. La funcionalidad de estas placas es prácticamente la misma. Solo pueden diferir en que se fabrican para diferentes tipos de litio y también están disponibles para diferentes corrientes, desde unos pocos hasta cientos de amperios. Estas placas se utilizan en montajes económicos para pequeños vehículos eléctricos, como hoverboards, bicicletas, etc., así como para la conversión de antiguas herramientas eléctricas con baterías de níquel obsoletas a modernas de litio. Las opciones más avanzadas pueden sincronizarse, por ejemplo, con un smartphone y mostrar en tiempo real todos los parámetros de la batería, con la posibilidad de editar los límites de protección y carga. También existen placas BMS unificadas, especialmente diseñadas para el montaje de baterías según los estándares populares de los principales fabricantes, como Makita, DWALT, Bosch, Metabo, Milwaukee, etc. Como mencioné anteriormente, muchas de estas placas tienen un sistema de balanceo integrado, que es un componente importante y está diseñado para igualar el voltaje en las celdas. Se utiliza, por lo general, durante la carga. Sin balanceo, la vida útil de la batería se reduce, y además, la batería puede no entregar toda su energía efectiva, ya que debido al desbalanceo, algunas celdas pueden descargarse más rápido que otras. Y la placa BMS, debido a una celda muy descargada, desconectará la salida de la batería. El problema es que los balanceadores integrados, por lo general, están diseñados para una corriente de balanceo baja, de 70 a 150 mA, y funcionan de manera que disipan el exceso de voltaje en las celdas, convirtiéndolo en calor innecesario que se libera en las resistencias. Pero eso es solo la mitad del problema. Si el conjunto tiene una gran capacidad, entonces los escasos 100 mA de corriente de balanceo en promedio son claramente insuficientes. Por eso existen sistemas de balanceo activos. Pueden ser universales, y soportan muchas variedades de baterías de litio. El número de celdas en serie también varía. A diferencia del equilibrador pasivo, que convierte el exceso en calor en una resistencia, el sistema activo transfiere ese exceso de una celda más cargada a una menos cargada, y la energía no se desperdicia, y nada se calienta.
Esta placa está diseñada para una corriente de balanceo de 5 amperios, lo que es órdenes de magnitud mayor que los equilibradores integrados, y también proporciona una carga perfectamente uniforme en las celdas hasta milésimas de voltio. La desventaja es el precio. El precio del equilibrador activo es mucho más alto, pero vale la pena. Las baterías de litio se utilizan ampliamente en muchas industrias, incluyendo todo tipo de fuentes de alimentación de respaldo. Powerbank. Una de las variedades de tales fuentes. A menudo ya preparados. Por eso, muchos aficionados a la electrónica prefieren hacer powerbanks caseros. Los chinos son los primeros. En este campo también. Nos ofrecen módulos separados y carcasas para powerbanks caseros. Una de las opciones bastante buenas ahora está frente a ustedes. Es una pequeña placa económica que proporciona la conversión de voltaje de una celda de litio de 3,7 voltios a 5 para alimentar la carga de sus dispositivos y también permite cargar la batería del powerbank desde cualquier fuente de 5 voltios. Todo esto se realiza en un solo chip. En este caso, es el IP5306. Es un chip inteligente que, además de todo, asegura la carga de la batería con una corriente estable de hasta 2,1 amperios, proporciona protección contra descarga profunda, sobrecarga, cortocircuitos, y también muestra el nivel de carga de la batería con 4 LED que están en la placa. Y todo esto con un mínimo de componentes externos. La corriente máxima de carga de sus dispositivos puede llegar hasta 2 enteros, 4 décimas de amperio, y el consumo de corriente del módulo en modo de reposo es de menos de 100 microamperios. Y todo esto, por $1,5 a $2 al por menor. Es importante señalar que es un convertidor síncrono altamente eficiente con una eficiencia de alrededor del 90-92%. Por supuesto, los chinos tienen 1 millón de variedades de módulos similares, con pantalla, con soporte, de carga rápida de hasta 150 vatios y más. Todo depende de la cantidad que estés dispuesto a gastar. Nos alejamos un poco de la alimentación y pasamos a la eterna clásica, los amplificadores y todo tipo de efectos. Todos empezamos con esto. Aquí tienes módulos simples y muy baratos que te ayudarán en la tarea de integrar en tu viejo receptor, centro musical o amplificador casero de las comodidades modernas como el Bluetooth. Simplemente conecta la alimentación al módulo. La salida del módulo a la entrada del amplificador, encuentra el dispositivo por Bluetooth, reproduce música y listo. Rápido y barato. Hay módulos con diferentes versiones de Bluetooth con salida de 3,5 milímetros para auriculares. También hay versiones ya con amplificador de potencia para construir altavoces portátiles caseros, por ejemplo. En tiempos pasados, pasábamos días y semanas, a veces meses, grabando placas, buscando componentes y creando nuestros primeros amplificadores de potencia. Ahora todo es más sencillo. Por muy poco dinero, los chinos te proporcionan amplificadores bastante buenos en clase D, que además tienen Bluetooth incorporado, y todo lo demás. Compren una fuente de alimentación para él, de los mismos chinos, una carcasa y listo. TY en 1 hora. O bien, puedes olvidarte de todo y comprar una opción ya hecha, ya sea en clase D, AB o incluso clase A pura. Claro, en ese caso se pierde todo el sentido. El disfrute del proceso de montaje y ajuste del bricolaje, la tristeza de la derrota y la euforia de la victoria. Pero, ¿qué se le va a hacer? Muchos radioaficionados con el tiempo abandonan esta actividad única, otros se convierten en destructores de radios. Y, en la actualidad, de vez en cuando, pueden dejarlo, pero siempre que tienen la primera oportunidad, sacan del fondo el soldador polvoriento y lo reviven, y junto con él todos los recuerdos. En esta nota es hora de terminar este vídeo. Todos los recursos útiles, como siempre, los encontrarán en la descripción. Bueno, me despido. Como siempre, ha sido Casiano Opca con ustedes. Y hasta la próxima. Adiós.